Buenas noches a todos los participantes. Hoy día, continuando con el curso especializado Justicia Restaurativa y Responsabilidad Penal del Adolescente, tenemos programado la segunda sesión sobre culpabilidad en el esquema de juzgamiento en infancia y adolescencia, la cual estará a cargo del doctor Alejandro Guerrero Torres, a quien le damos el pase para que pueda desarrollar la presente sesión. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que se encuentren bien. Me están observando, Gilma. ¿Ves todo y me escuchan bien? Sí se le escucha, doctor, y se le puede visualizar. Perfecto. Mil gracias. Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren bien en esta oportunidad. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Pues es realmente importante, sobre todo un viernes a esta hora, uno dispone de actividades más recreativas, pues utilizarlo en este tipo de actividades académicas y pues por supuesto agradeciéndole a todos los organizadores, especialmente al licenciado Henry, quien organiza todo este diplomado. Empezando hoy nuestra sesión y continuando un poco con lo que estábamos conversando el día de ayer, eh, pues para los que estamos aquí presentes, que vayan llegando de manera progresiva, bien saben ustedes que ayer estuvimos haciendo como una especie de repaso sobre por qué nosotros vemos y por qué surge la necesidad de un esquema de infancia y adolescencia. Y eso, digamos, tiene un sentido por los diferentes contextos históricos que se han venido presentando en esta actuación. ¿Cuáles son, digamos, esos sentidos? La diferenciación entre una justicia para adultos y una justicia para menores. Y ayer, digamos que estuvimos revisando no solamente el concepto de justicia restaurativa, que ayuda a diferenciar con la justicia ordinaria, porque también nosotros estamos enmarcados como una categoría específica dentro de esa justicia restaurativa. Pero también nosotros estuvimos observando otras cuestiones también interesantes, y es que a partir de todos estos movimientos internacionales, en particular la Convención Internacional de los Derechos del Menor, pues surgían, digamos, unos principios internacionales en la materia, toda vez que estos mismos, digamos, decantaban en diferentes aspectos que se enfocan en la culpabilidad y en unos principios que son los que vamos a terminar el día de hoy. Entonces, ayer estuvimos hablando también de algunas historias, de algunas sentencias americanas y empezamos a tratar unos principios, sobre todo de esta Convención Internacional de los Derechos del Menor, y dentro de estos principios, pues, nosotros podemos de alguna manera advertir la necesidad de la diferenciación de un sistema de infancia y adolescencia. Entonces, pues ayer estuvimos mirando unos principios generales, partimos de la base del interés superior de los adolescentes y del principio de especial gravedad, del principio de bienestar, proporcionalidad, discrecionalidad, protección a la intimidad y terminamos con el de prioridad y agilidad. De esta manera, entonces, seguimos con los demás principios. De alguna manera también ya habíamos conversado sobre el principio de procedimiento en favor de los adolescentes. Y este principio en favor de los adolescentes significa que siempre que exista alguna interpretación o alguna disyuntiva frente a algunos temas, se tomará la decisión que favorezca a los adolescentes de alguna manera. Es decir, siempre que haya alguna elección o siempre que haya algún tema, entonces, de alguna manera, estará siempre ese principio en favor de los adolescentes. Otro de los principios también importantes es el principio de protección a la relación familiar. Y el fundamento que nosotros abordamos para este ítem tiene que ver justamente con algo de lo que nosotros iniciábamos a conversar
respecto a la integración de ese modelo de justicia restaurativa frente a la integración que tiene que existir con las familias y con la sociedad. Como nosotros estamos hablando y lo van a profundizar ustedes más adelante en la determinación biológica de la edad del menor, ese principio de relación familiar implica que en todo el procedimiento, dependiendo de las actividades o dependiendo de cómo sea el trato con los adolescentes, pues puede presentarse que intervenga la familia. ¿Para qué interviene la familia? Justamente para ayudar a realizar esa propuesta restaurativa dentro de este esquema, pero adicional a hacer esa propuesta restaurativa, lo que se busca es, en principio, que se integre justamente al procedimiento para tratar de restaurar al adolescente o al menor de edad. Entonces, ello resulta muy importante porque finalmente, si el juez o las diferentes entidades administrativas encuentran que esa relación familiar está totalmente destruida, pues digamos que dentro de su sentencia, pues hará las anotaciones de que esa relación familiar está afectada. Pero si se observa que de alguna manera pueden darse relaciones familiares que ayuden a fortalecer ciertas cuestiones del adolescente, pues entonces los integrará al proceso como proceso restaurativo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Uno entiende que todos los casos son diferentes, son distintos, pero el juez o el funcionario tiene que tratar de integrarlo y eso se consagra como un principio general. Ese se concata con el principio de prevalencia de la educación. Y este es un principio muy importante que seguramente el profesor Mario Moretti les ayudará a, a, a revisar más adelante. Eh, Ese principio de prevalencia de la educación significa que siempre que existe un proceso restaurativo, siempre que existe un proceso de adolescentes, debe existir la prelación para que, para que esta persona o este menor no se vaya a ver afectado y nunca deje el proceso de educación. Entonces, resulta importante, por ejemplo, que si se va a sancionar a un menor y este menor no está estudiando, pues una de las obligaciones que tiene el juez es determinar que ese menor siga estudiando, que siga dentro de ese proceso o que si está afectando su proceso educativo, pues el proceso penal no debe pelear con ese proceso educativo. Si existe una privación de la libertad, siempre tiene que existir coetáneamente un proceso de educación. Entonces, para ello, pues resulta muy importante porque justamente la Convención de los Derechos del Menor enfoca en que la educación tiene que ser prioritaria y además se encadena con ese principio de prioridad frente a las actividades de los menores. Entonces, de esta manera, pues el menor tiene que tener esa formación, esa educación y hace parte dentro de la integralidad de ese proceso. Otro de los principios que estamos hablando es la investigación oficiosa sobre el entorno social y condiciones personales de los adolescentes. En estos procesos, digamos lo que de alguna manera ideal, resulta importante que cada menor se evalúe según su condición particular. No todos los menores delinquen por voluntad propia, no todos los menores delinquen porque sus condiciones familiares sean difíciles. Puede haber menores que, habiendo estado en una buena familia, en un buen colegio, pues digamos que cometan ciertos delitos. Entonces, ello le ayudará al funcionario y al juez en especial a poder determinar cuál es la sanción más adecuada para el menor, no solamente desde la perspectiva del procedimiento, sino que lo que busca en este tipo de análisis, en este tipo de cuestiones, es determinar cuál va a ser la mejor sanción porque el entorno social y las condiciones personales lo ameritan. Puede que haya un menor que haya cometido un delito y que con el pasar del tiempo se demuestre, por ejemplo, que está estudiando en la universidad, que si había consumido estupefacientes, pues se ha rehabilitado,
que de pronto pueda tener una familia, por ejemplo. Eso es algo muy frecuente que ocurre en este tipo de procesos que con el pasar del tiempo, cuando ya va a ejecutarse la sanción, ya han cambiado totalmente las condiciones del menor. Y eso implica entonces que tenga el funcionario muy claro cuál va a ser ese entorno social y familiar para poder aplicar esa sanción. Sería muy triste o sería, digamos, contrario a todos estos principios y a todo lo que hemos visto de este modelo restaurativo que imponiendo una sanción restrictiva de la libertad al menor, por de pronto la gravedad del delito se desarticula en cuestiones como que el menor es, o que el ha pasado menor esté estudiando en la universidad o que tiene una familia y que yo lo saco de su núcleo familiar para mandarlo a otro lado. Entonces son cuestiones que tienen que ponderarse y es en cuenta que no interactúa solamente ese principio, sino pues por ejemplo el principio de relación familiar, procedimiento a favor, es decir, todos interactúan como una cadena de secuencia y eso, digamos, le permite al funcionario ayudarle a tomar la mejor decisión. Y eso también se relaciona con ese principio de enfoque comunitario. Y el enfoque comunitario, pues también es yo qué voy a hacer con esa sanción que le rinda una utilidad a la sociedad. Y recordemos nosotros el cuadrito que teníamos el día de ayer, que tiene que ver justamente con ese enfoque comunitario en donde interviene para hacer posible la justicia restaurativa. Entonces, si es posible la justicia restaurativa desde esta perspectiva, pues el enfoque comunitario será relevante. Principio de doble protección. Recuerden ustedes que ayer cuando estábamos hablando de los fallos en Regold de 1967 y el fallo en Illinois de 1966, sacaban los americanos un principio y es que lo mínimo que se le puede dar de protección a los menores es la justicia del adulto, es decir, que tiene un enfoque reforzado a la justicia del adolescente y es justamente a eso que hace referencia, que los derechos, los mínimos y las garantías que se están brindando en este momento deben ser justamente en aras de proteger al menor y que tienen que redoblarse todos los esfuerzos, sobre todo la protección y de todos los principios que estamos hablando para interpretarse en favor del menor. Y es en cuenta que a veces digo cuestiones que resultan reiterativas. ¿Y reiterativas por qué? Porque estamos hablando de un principio de interés superior de los adolescentes y por eso es una regla de interpretación, porque es en cuenta que todo esto que estamos hablando finalmente termina siendo reforzado por ese plexo de ampliación de lo que es esa regla de interpretación que estamos hablando. Entonces, de manera que eso pueda presentarse así. Y el último principio general que quiero que tengamos presente es el principio de limitación del uso de la fuerza. Ustedes han visto que de pronto en una captura, en una actividad de policía judicial, muchas veces por parte de los funcionarios se utiliza la fuerza para traer a la persona a juicio, para capturarlo o para alguna cuestión que sea relevante. Pues en este caso, digamos que lo que se puede prescindir justamente es de ese uso de la fuerza de los adolescentes y que para ello entonces van a prescindirse ese tipo de actividades porque justamente violentan esos principios de lo que estamos hablando. Y existen también unos principios específicos que, digamos, tienen reflejo en todo lo que nosotros estamos viendo anteriormente. Entonces, voy a enunciarlos como para concentrarnos en los otros temas que queremos conversar el día de hoy. Eh, El primer principio específico es el principio de excepción de privación de la libertad. Y déjate y dejen saber que eh, eso puede darse como una medida preventiva y sancionadora. Pero ¿se acuerdan ustedes que anoche nosotros estuvimos conversando que los principios específicos eran limitados y apuntaban a unos temas muy específicos? Entonces, pues este tema específico es el de ejecución de la pena de seguridad. Entonces, de esa manera, eh, lo que busca, digamos, el juez de infancia y adolescencia en todos los casos es prescindir de la privación de la libertad. Pero, por ejemplo, en el caso peruano y en el caso colombiano, pues hay algunos eventos en donde,
por la gravedad del delito, pues ya tendrá una privación de la libertad y tiene unos límites máximos de privación. Por ejemplo, en el caso colombiano, lo máximo que un menor puede estar restringido de la libertad son 7 años. Entonces, les traigo un ejemplo actual en este caso. Recientemente, en el mes de junio, el candidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, pues estaba en un parque en una de sus actividades políticas y es acribillado a tiros por un adolescente. El adolescente pues se le imputan cargos. Cuando lo van a capturar, pues la policía ejerce violencia física, es decir, le pegan patadas en su cara, en su rostro, hacen de todo, pero pues finalmente pues el adolescente comete su delito. Y luego de ello, tras pasar casi 2 meses en el hospital, el candidato presidencial y senador de la República fallece. Entonces el proceso del adolescente se inicia automáticamente y ha habido una discusión acá de política criminal y es, bueno, como nosotros estamos viendo que existen bandas organizadas y esas bandas organizadas están buscando, utilizando adolescentes para cometer los delitos, y eso lo vi inclusive que hay en el Perú con una ley que estaban sacando sobre bandas organizadas también, que se ha criticado bastante. eh, lo que están diciendo es por qué la limitación de los 7 años que va a tener esta persona frente al delito de homicidio, que podrían bien ser 40 años aproximadamente, por lo menos, pues tenían esa caracterización. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de por qué estas legislaciones nuestras colocan una limitación a la libertad y no se sancionan justamente porque no tenemos claros los principios de este movimiento. Y pues no está claro para ese tipo de asuntos, justamente porque no entendemos todos los principios y no entendemos el origen de las cosas. Regálenme tres segundos, por favor. Otro de los principios que tenemos aquí pendientes es el principio de sanciones en favor del adolescente. Y está relacionado íntimamente con el anterior, justamente porque lo que se busca es que todo ese conjunto de sanciones se dicten para tratar de solucionar la situación irregular, ojo con las expresiones que utilizamos, porque esa sanción irregular es lo que permite justamente la restauración del menor. Entonces, ¿qué tiene de interesante, qué tiene de bonito la justicia adolescente? Que no tiene una consecuencia, el consecuencialismo de que tiene que imponerse X o Y medida o pena, sino que el juez por lo menos se le dan unas variables que tiene que aprender a utilizar y optimizar para buscar cuál va a ser la mejor sanción, y esa sanción tiene que estar armonizada y sintonizada con lo que el delito que cometió, y no solamente con el delito que cometió, sino con las diferentes expresiones para tratar de matizar la comisión de ese punible. Entonces, esas sanciones en favor del adolescente serán dentro de esa perspectiva y dentro de ese ámbito de protección. Eso también pues está en el tercer principio, que es el principio de adecuado tratamiento penitenciario, que eh, cuando ya se haya llegado a esa imposición de la pena, pues de alguna manera, pues existiera un tratamiento penitenciario y pues ese tiene que darse de la mejor manera. ¿Cuál es el aspecto fundamental? Pues que hay una separación de cárceles entre menores y entre adultos, y pues de ahí en adelante vienen otros principios internacionales que ya vamos a comentar justamente en aras de ese principio. Eso también se relaciona con el principio de protección especial en el establecimiento penitenciario y el principio de indemnidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el menor tiene que ser protegido dentro de estos establecimientos penitenciarios
que tiene que tener, digamos, una protección especial, categórica, y que se tienen que brindarle todos los beneficios y protecciones durante el tiempo que esté privado de la libertad. Cumplido, digamos, este aparte, ya aquí nosotros vimos todo esto, quiero concentrarme en otras normas internacionales y por qué, vean, esos principios también han sido reflejados en todo esto y lo vamos a aterrizar un poco en el tema de la culpabilidad. Mm, Aparte de la Convención Internacional de los Derechos del Menor, que nosotros ya habíamos visto, y ese cambio internacional que hubo, y por eso anoche veíamos el mapita de todas de todas las diferentes países que de alguna manera habían suscrito esta convención y otros que no, o que lo habían hecho de manera tardía, pues tenemos también otros instrumentos internacionales muy interesantes al respecto. Entonces tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En algunos artículos importantes, como el artículo 6.5, dice que no se impondrá pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, es decir, que hay una proscripción justamente a la pena de muerte. El artículo 10.2b, relativo a la privación de la libertad, eh, dispone que los menores procesados estarán separados de los adultos y serán llevados ante los tribunales de justicia con celeridad. Eso lo estábamos mirando en los principios, principio de prioridad y de separación del sistema penitenciario. Artículo 10.3, referente al régimen penitenciario, donde dice que los menores estarán separados de los adultos, digamos como consecuencia de ello. Artículo 14.1, ordena que los menores delincuentes sean separados de los adultos. El 14.1, que toda sentencia en materia penal o contenciosa debe ser pública, excepto en los casos del interés de los menores. Entonces, des en cuenta que aquí está el principio de intimidad que nosotros veíamos ayer y justamente es que no se exponga al menor a una situación que de pronto le vaya a generar revictimización o algún tipo de sentimiento contrario. 14.4. El procedimiento aplicable a los menores de edad de efectos penales se tendrá en cuenta de esa circunstancia y la importancia es de estimular su readaptación social. Entonces, démonos cuenta que solamente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos ya de alguna manera invoca y señala muchos de los principios que se tienen y que no solamente los estamos consagrando en la Convención Internacional de los Derechos del Menor. Entonces, existe otra legislación paralela que también desarrolla los parámetros de lo que nuestra legislación está manejando en ese sentido. La Convención Americana de Derechos Humanos también refiere a algunos aspectos relevantes. Entonces, se refiere a la situación de menores de edad que son responsables por haber violentado la ley penal y del artículo 4.5 se refiere al derecho a la vida y en el 5.5 a la integridad personal. Y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pues que ya hemos hablado bastante sobre ella, tiene unos artículos especiales, 37 y 40, que desarrollan las prohibición de torturas al menor, priorización en su tratamiento judicial, un trato judicial con dignidad e impone obligaciones a los estados para que se fundamenten y se implementen esos principios básicos. Entonces, ¿cuáles son esos principios básicos? Justamente los que hablamos anoche y los que hablamos en hace un momento. Hay un tema que también yo les había prometido y que lo vimos dentro de nuestros objetivos, y es la determinación de la edad mínima para los menores de edad. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que en todos los países, solamente a modo de ejemplo y a modo de comparación, ustedes pueden ver cómo de alguna manera dentro del sistema de los menores de edad se tiene esta clasificación y que no en todos los países está muy claro la edad mínima a la cual establecer la responsabilidad penal o a partir de cuándo aparece el derecho ordinario. ¿Esto qué quiere decir?
Habrá algunos límites de edad para saber cuándo se invoca el Código de Infancia y Adolescencia. Cuando ya en algunos casos son menores de 14 años o de 12 años, depende de la legislación, hay una remisión, por ejemplo, en el caso colombiano, a la legislación civil. Y en esa legislación civil lo que se dice es que finalmente quienes van a responder por ese menor serán los padres. Pero el esquema de responsabilidad penal varía y vamos a mirar aquí algunos ejemplos de esta tablita de derecho comparado pues, que está, digamos, en este tema. Hay países, por ejemplo, como Alemania, la responsabilidad empieza desde los 14 años y la edad hasta la cual existe responsabilidad penal serán los 18 o los 21. Yo anoche les comentaba que en este particular, digamos, el código penal, de los adolescentes penal, que es el Jugendgesetzbuch de 1980, si mal no me equivoco, establece, digamos, que para algunos delitos aplicará hasta los 18 años y para otros hasta los 21. Entonces, digamos que a veces también esa aplicación es un poco complicada porque pues tengo que tener todo regulado en el código y no existe, digamos, un parámetro muy claro de hasta cuándo existe esa responsabilidad porque se supone que la edad en Alemania particularmente se es mayor de edad desde los 18 años. Pero, por ejemplo, se pueden ingerir bebidas alcohólicas desde los 14. Entonces, digamos que dependerá muchas veces de todo ese conjunto de circunstancias para ello. En Argentina, existe la responsabilidad, responsabilidades de los 16 hasta los 18. En Armenia, dependiendo del caso, 14, 16 hasta los 18. Australia, desde los 10 años, que es bien interesante, hasta los 17, 18 años. En Austria, desde los 14 hasta los 18 y 21, es decir, conserva el mismo modelo alemán. En Bangladesh, desde los 7 años, creo que ese es el caso en donde responden desde más temprana edad, que es una cuestión muy, muy particular, y responden hasta los 12 años. Entonces, acá es como si la traslación de la responsabilidad fuera bastante anticipada. En Bélgica de los 16 hasta los 18 aproximadamente, es decir, el rango es bastante cerrado. Acá me fue. Brasil, por ejemplo, de los 12 hasta los 18. En Colombia es de los 14 hasta los 18. En China es de los 14 a los 18 años. Dinamarca desde los 15 años hasta los 18. En España desde los 14 hasta los 18 y 21 años, es decir, el mismo esquema también alemán. Entonces en cuenta que ahí se conservó un poco eso. En Finlandia, desde los 15 hasta los 18 años aproximadamente. En Francia, para algunos delitos desde los 13 y para otros desde los 10 años y otros desde los 13 hasta los 18 años. En Grecia, desde los 13 hasta los 21. En Hungría, 14 hasta los 18. En la India, des en cuenta que es igual que en Bangladesh, desde los 7 hasta los 12 años. En Inglaterra y en Gales están diferenciados también según los delitos, 10, 12 y 15 años hasta los 18. En Italia, Japón, 14 años y van hasta los 18, 21 años y en Japón hasta los 20. En Noruega, desde los 15 hasta los 18 años. Ustedes en Perú, desde los 14 hasta los 18. En República Checa, desde los 15 hasta los 18. En Suecia, de igual forma. Y finalmente, para hacer un poco más resumido el cuadro, desde los 14 a los 18 en Vietnam. ¿Cuál es la inquietud que quiero preguntar o quiero, digamos, sembrar aquí en ustedes el día de hoy? Y es que finalmente el tema de la determinación de la edad es bastante complicado. Y para eso también les traigo un ejemplo internacional. Por ejemplo, el Tribunal Internacional que ha juzgado a menores de edad con un sistema, con un sistema de responsabilidad ocurrió. 2025. Doctor,
Creo que Sí, había un cruce con otros micrófonos. ¿No se escucha? lo apagué. Doctor, disculpe usted, lo apagué Gracias. sin Ya lo volví a registro. activar. Que pensé que lo había Mil activado y disculpas. no, pero Ya. gracias. Porque creo que a cada uno de los asistentes se le movió el micrófono. Gracias. Sí, doctor, disculpas. Continúa. Tranquilo. Gracias, Gildo. Entonces, digamos lo que les estaba comentando es que a nivel internacional solamente ha habido un tribunal que ha condenado a un niño de 8 años y justamente fue de Bangladesh. Y eso es un caso muy famoso que se llama el denominado niño X, porque nunca lo quisieron identificar. Y en esa postura, digamos que respondió por unos crímenes internacionales. Eso fue bastante censurado y por eso ante la Corte Penal Internacional ha habido una discusión sobre desde cuándo va a ser la determinación de la edad para decir que existe un juzgamiento a nivel internacional. Entonces, si nosotros vamos a mirar acá esta tablita, pues los números nos van a variar porque en algunos casos será desde los 7 años, en otros casos hasta los 21 años. Entonces, pues el ámbito, digamos, de actuación va a ser distinto. Pero la Corte Penal Internacional fue muy clara y dijo desde los 18 años por una razón sencilla. La mayoría de los países establecen la mayoría de edad desde los 18 años. Y quienes han suscrito el Estatuto de Roma dentro de esta perspectiva, pues lo han hecho de esa manera. Entonces, digamos que fue una cuestión más numérica y racional, pero así tenemos la responsabilidad hasta este momento. ¿Eso a qué responde? A diferentes también sistemas tutelares, como lo habíamos nosotros mencionado anoche, y esos sistemas tutelares pues también están afianzados en que quieren tomar al menor, por ejemplo, los que tienen acá 7 años, como es casos de Irlanda, el de India y el de Bangladesh, donde todavía siguen trabajando sistemas tutelares y no de la responsabilidad, como lo hemos visto, justamente porque han, digamos, avanzado un poco en estos temas y pues, como les decía, si solamente desde el año 60, de 1966, hemos tenido algunos avances en la materia, pues no ha sido posible que ese desarrollo se presente en todos los países. Eso digamos que también define un tema que quiero que conversemos y que Gilman nos comentó y es el concepto de culpabilidad. Mm, ¿Qué ocurre, digamos, con la culpabilidad? Y es algo que, por ejemplo, ayer quería que miráramos un poco este tema. Cuando nosotros vamos a hablar de la teoría del delito bajo el concepto de la culpabilidad, nosotros podemos de alguna manera eh, decir o enunciar que la teoría del delito se divide en tres. En que yo cometo una acción típica, la acción típica, bien saben ustedes, se divide en dos, tipicidad objetiva, subjetiva. Entonces quiere decir pues que típicamente cometo el tipo penal, matar a otro, matar a un ser humano, que subjetivamente cometa la conducta con dolo, culpa, preterintención, que en el campo de la antijuricidad pues tenga el conocimiento de que esté violentando una norma jurídica y que tenga el deseo de violentarla, y ahí aterrizamos a la culpabilidad. Yo les decía a ustedes ayer y estuvimos discutiendo un poco el tema de por qué nosotros estamos diciendo, o por qué, por ejemplo, en países como Colombia, se terminaba por discutir si el menor era o no inimputable. Nosotros habíamos hablado que era un tema de capacidad, pero la Convención de los Derechos del Menor, como lo estuvimos viendo también ayer, dice que se tendrá que crear un sistema de responsabilidad penal, el cual tenga autonomía, respeto por los derechos y además del respeto por los derechos, sea totalmente independiente para que él asuma su responsabilidad como menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros vamos a seguir el esquema clásico de la culpabilidad o la teoría tripartita del delito, pues nosotros necesariamente necesitamos comprobar que en la culpabilidad. Entonces, la culpabilidad es la conciencia del acto que me va a llevar justamente a determinar si algo está bien, si estoy contrariando la norma de conducta o no. Y para el caso, por lo menos, de las legislaciones en América Latina, pues también existirán
causales de exclusión de la culpabilidad. Y muchas de esas causales de discusión se discuten y todavía pues están consagradas de una manera variada. Y parte de todas ellas entonces son, por ejemplo, que se cometa la conducta bajo el sueño, bajo embriaguez. Acá, digamos, tenemos una que es, digamos, desviación psicológica o sociológica, por ejemplo, por el caso de personas que pertenecían a comunidades indígenas y que estuvieran totalmente apartadas de la sociedad y finalmente cometen una conducta pensando que no era delito, y eso entonces nutría el concepto de culpabilidad. Pero acá lo que yo quiero dejar sentado es que eh, si nosotros vamos a aplicar la teoría del delito de manera clara, certera y objetiva, entonces quiere decir que vamos a judicializar a un conjunto de menores que estuvieron cometiendo la conducta sin culpabilidad, porque la ley civil en particular los denomina inimputables. Entonces, habrá algunos casos en donde sean inimputables, habrá otros casos donde se consideren que son sujetos de derecho, pero con otro tipo de responsabilidades, pero si lo vamos a mirar con esa legislación penal y civil, pues son personas que puede que no sean imputables, sino que tengan pérdida de capacidad. Y ese concepto de capacidad es lo que nosotros no hemos logrado vencer. En el caso colombiano, hay una reforma desde hace ya 3 años aproximadamente, que eso no ha salido de la oficina del ministro de Justicia, que desafortunadamente pretende reformar, o bueno, afortunadamente pretende reformar nuestro Código de Infancia y Adolescencia, pero no logra, digamos, tiene un artículo que habla justamente sobre este tema, y como no ha logrado, digamos, tener iniciativa legislativa, pues no se ha socializado. Entonces, hay otras experiencias en otros países, como en Alemania, donde la dogmática habla del concepto de culpabilidad, de semi-imputabilidad o culpabilidad disminuida. ¿Qué quiere decir esto? Y Roxin nos trae un ejemplo. Dice, la culpabilidad disminuida se ha definido como, no como una forma de semi-imputabilidad, que es una mezcla entre la inimputabilidad o 995 inimputabilidad, 50. sino como un caso en donde el sujeto es capaz de comprender el injusto del derecho y se deja actuar conforme a esa comprensión. ¿Esto qué quiere decir? Que aun cuando existe una capacidad de control de la conducta, se encuentra reducida y ello va a reducir justamente la culpabilidad. Entonces, tenemos varios ejemplos. Zaffaroni propone también que dentro de la teoría del delito y su caracterización criminológica, pues existe ese concepto de inimputabilidad disminuida, pero pues él dice que eso tiene, digamos, unos fundamentos criminológicos biológicos, porque termina hablando, refiriéndose a criminólogos famosos como Florian, como Freddy, Perry y otros argentinos que hicieron diferentes conceptualizaciones al respecto, y pues dice que eso tiene, digamos, una aplicación bastante difícil, porque pues es como decir si una persona está loca o no está loca. Entonces él dice, pues ese es el concepto del semiloco, o sea, que a veces actúa bien o a veces no. Pero los alemanes, y en particular Roxin, lo que dice es que ese es un concepto que se tiene que utilizar como una especie de ficción para que se pueda judicializar al menor sobre la base de que, pese a que no tenga una capacidad llena, como un vaso con agua, lo tengo acá, y que si ese vaso con agua no se alcanza a llenar acá para decir está totalmente en capacidad, que la capacidad legal son los 18 años, por eso traía los ejemplos de la edad. Entonces al 18 ¡pum!, automáticamente entonces me relieva esa capacidad. Eso es muy difícil, digamos, de comprender, porque como yo les decía anoche, hay personas a sus 50 años, a sus 60 años, que son totalmente inmaduros, y no porque tengan algún problema mental, sino porque pues tienen, digamos, normas de conducta o relaciones sociológicas que han resultado divergentes o diferentes. Entonces, el concepto que yo les propongo, que yo les traigo acá de semi-imputabilidad o inculpabilidad disminuida, es bastante interesante, porque Roxin dice, eso es como cuando una persona está bajo el efecto del alcohol o el efecto de las drogas. Entonces, está consciente de lo que está haciendo
en el fondo de su conciencia está pensando o está deseando realizar la conducta punible, pero tiene unos especie de vicios dentro de esa conducta que lo que va a hacer es que no le va a permitir tener totalmente su voluntad, pero de todas maneras el derecho penal hace una ficción diciendo pues que sí tiene la capacidad y que apalancándose en eso, justificándose en ello, lo que le permite justamente es justificar el resultado de esa culpabilidad que es la sanción penal. Hay bastantes personas que critican, pues entre ellos aquí Zaffaroni y otros, pues por eso nosotros hablamos de esa ficción que les estoy aquí comentando, pero entonces esa ficción tiene diferentes matices, porque recuerden que nosotros ayer estuvimos hablando y conversando que el resultado de que una conducta sea típica, antijurídica y culpable, en resultado de ello, va a ser la pena. Pero entonces dirán, Alejandro, ¿y usted no nos dijo ayer que el resultado en infancia y adolescencia o en este tipo de procesos no era la pena, sino la sanción pedagógica? Entonces digo, estamos de acuerdo. Entonces, muchos de los críticos del sistema de infancia y adolescencia que dicen que tiene que ser estrictamente judicial y que tenga que tener un marco penal, entonces entran en conflicto y ese es un problema muy grande para los temas de la culpabilidad, porque seguramente como nosotros tenemos la concepción clásica del derecho penal, quien comete una conducta típica, antijurídica y culpable merece una pena. Y esa pena es una pena generalmente privativa de la libertad. Entonces, frente a todo eso, pues es bastante difícil, es bastante complicado, digamos, tener esa relación. Si nosotros seguimos con esa ficción, entonces los alemanes lo que dicen es, pues va a tener un requisito objetivo que es la edad del menor, se va a superar porque yo voy a hacer esa ficción diciendo que es adulto y por eso voy a imponerle una sanción penal. Pero entonces esa presunción, digamos, tendría problemas y eso genera, digamos, de los esquemas de justicia y responsabilidad, todos incurren en esa misma imprecisión. Hay algunos que digamos que inclusive siguiendo el sistema de la responsabilidad, que son el caso peruano y el caso colombiano en particular, que digamos son progresistas, son esquemas benévolos y son esquemas que tratan de ampliar un poco estos temas, pues tienen el concepto de que como están anclados en la teoría del delito, pues tendría problema en la justificación de esa sanción penal. Entonces, varios doctrinantes lo que han dicho, lo que se han referido acá es que tenga que responder a la pregunta si es una persona automáticamente inimputable o no. Y entonces es ahí donde dice, pues, la misma ley penal dice, venga, yo no le estoy diciendo que sea inimputable el menor, ni que estoy haciendo esa presunción, sino que antes al contrario, presumo que es una persona capaz, presumo que es una persona que asume ese grado de responsabilidad para cometer el delito y por esa razón voy a minorarle la pena y por eso le coloco un conjunto de situaciones al juez para que evalúe a la luz de los principios que acabamos de revisar cómo podrían mejorar o cómo podría ser mejor esas sanciones. Entonces, es, digamos, de alguna manera interesante todo eso. Yo lo que les había comentado, y vean el caso alemán, que los menores de 14 años no responden penalmente, van, digamos, por ejemplo, al Código Civil. Y en el Código Civil, por ejemplo, el parágrafo 1666 del BGB, del Código Civil alemán, pues enuncia justamente es que la justicia penal no asume el caso, pero sí la justicia civil. Es decir, no es que exista un campo en donde yo puedo ser de impunidad frente a los menores en este tipo de casos, sino que lo que hace es que existe un concepto dentro de la lógica civil en donde van a responder los padres. Entonces, el Código Penal alemán que yo les había mencionado, el Jugendgerichtsgesetzbuch, que
que crea, digamos, una serie de circunstancias, destaca que, por lo menos para sancionar al menor, deben tenerse en cuenta lo siguiente: unos diagnósticos de conexión biológicos psicológicos ante la falta de madurez moral y mental, y debe desarrollar justamente la capacidad de comprensión y inhibición. Y esto es importantísimo porque lo que está diciendo el código es: yo les voy aquí a sancionar menores de 14 años, pero yo tengo que tener un nivel de concepción biológica para saber si en efecto voy a sancionar a este menor, y lo que quiere decir ello es que se lo mando a la justicia civil para que se responsabilice de esa manera. El caso español ocurre algo similar, y es en la Ley Orgánica número 5 del 12 de enero de 2000, que se llama Ley Orgánica de Responsabilidad Penal para Menores. Se establece en su artículo 1.1 que la competencia en España será de los 14 a los 18 años. Que si tiene menores de 14 años, pues pueden imponerse las normas del Código Civil y de Justicia del Menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de este campo de punibilidad, los menores de 14 años, tanto en Alemania como en España, van a tener un esquema de responsabilidad que está asociado al esquema de responsabilidad civil y del esquema civil extracontractual. Entonces, van a tener allá, digamos, su campo. Se reconoce justamente que es una persona con un concepto de inimputabilidad, es decir, de falta de capacidad, y por eso lo asume el derecho civil, pero automáticamente cuando cumple 14 años, entonces ahí tiene esa capacidad disminuida, y desde los 14 a los 18, entonces ahí sí va a ser objeto de la ley penal para adolescentes. Y la consecuencia de esa inimputabilidad disminuida no será una pena, sino una sanción pedagógica, y eso es lo que busca justamente tener en consideración que el menor esté, digamos, siendo evaluado para que se evalúe su progreso. Y una vez un estudiante me decía: profe, pero entonces, ¿qué hago si yo cometo la conducta cuando tengo 17 años, 11 meses y 15 días? O sea, en 15 días cumplo años. O acá, yo tengo un proceso en la corte justamente por eso. El día que cumplió 18 años, cometió el delito. Y entonces, ese día que soy, mayor o menor de edad. Entonces, pues, como es una ficción también, digámoslo, legal, porque tiene que tener la ley una definición para saber a quiénes se le aplica, a quiénes no, no significa que todos los que tengan 18 años automáticamente hayan amanecido poseídos por el Espíritu Santo y entonces tienen esa madurez. Pero para la habilitación penal, pues se tiene que mirar esto, pero eso, lo que yo les llamo la atención es que son un conjunto de reglas, un conjunto de apreciaciones y de ficciones que deben estar, digamos, orientadas hacia eso. Entonces, ese es el campo que yo quería comentarles respecto de la culpabilidad. Ay, no me tienes harto. Yo acá, como una conclusión parcial, digamos, podría yo ofrecerles a ustedes eh, también una cuestión particular de debate, y es que si el menor tiene esa pérdida de capacidad o es inimputable, pues, ¿cuál sería la solución del derecho penal clásico? Pues que fuera una medida de seguridad. Y pues en este caso, nosotros, el sistema de infancia y adolescencia, en ningún caso recibe o prescribe esas penas de seguridad, porque pues no estamos diciendo ni que es inimputable ni que es enfermo, salvo algunos casos que, como yo les decía a ustedes, si el menor está loco, pues tiene que mirar todo eso. Nosotros también tenemos que mirar es que el menor tiene que, digamos, que tener un sistema de protección ideal justamente para que entienda que no puede cometer más delitos y que no debe infringir ese ordenamiento jurídico, pero que el juez, dentro de esas categorías, tiene que tener la sanción, digamos, que considere más pertinente para proteger los derechos del menor y del adolescente, y que ese tipo de sanciones pues puede hacer ese puente justamente para la reconstrucción de su proceso de dignificación, pero sobre todo de madurez, para pues que, como lo dice el código, el objetivo es que ese menor, cuando salga a la sociedad, pues sea una mejor persona. Entonces,
De esa manera, pues lo que yo quería, digamos, comentarles con el punto de la culpabilidad específicamente es, en primer lugar, que el esquema que estamos utilizando nosotros de infancia y adolescencia es un esquema vetusto porque está basado en un esquema penal clásico que no es compatible con los cambios que nosotros estamos teniendo, que hay esquemas de responsabilidad penal, como los vamos a ver, que están basados en otro tipo de divergencias y en otro tipo de teorías que inclusive no logran diferenciar de la justicia de adultos, que en casos como el peruano y el colombiano, que pese que se ha hecho el esfuerzo muy grande para ello, si seguimos anclados a la teoría del derecho penal, pues no logramos hacer esa diferenciación. Y que hay casos como en Argentina y en Alemania y en España, que lo acabamos de ver, existe un concepto que nosotros no hemos traído acá mucho, que es el de la inimputabilidad, del de la inimputabilidad disminuida, y en ese sentido, pues resulta un poco problemático justificar una sanción al menor porque des en cuenta que no, el resultado de esa culpabilidad no será una pena, sino una sanción, y si lo considero a él como si fuera inimputable, pues no recibe una medida de seguridad, sino es una ficción y es una cuestión intermedia. Entonces, ¿eso a qué nos llama a reflexionar? A que a veces, en algunas ocasiones, el sistema de infancia y adolescencia se encarga más de asuntos administrativos o podría estar encaminado más a esos asuntos que el sistema penal. Pero pues sobre eso es que hemos venido trabajando porque pues ya les demostré que ha habido varios hitos en los años 60, en los años 80, en los años 2000, donde se permite un poco revisar este tipo de asuntos. Y eso me permite, digamos, mirar aquí otras cosas en lo que nos resta de tiempo. ¿Cuáles entonces serían esas normas internacionales que hablan sobre todos estos esquemas de menores? Entonces, ha habido diferentes declaraciones de derechos del niño, una del 26 de diciembre de 1924, otra de 1959, está el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de diciembre de 1966. En el caso, digamos, también de Europa, la Recomendación 62 de 1978 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre delincuencia juvenil de noviembre de ese año. Y pues démonos cuenta que ha venido evolucionando y han venido dándose normas y principios que son los que acabamos de ver. Y por eso es que yo quería hablar justamente los principios generales y los principios especiales para que fueran, digamos, encaminándose por ese tema. También existen unas reglas mínimas de Organización de las Naciones Unidas de Justicia de Menores de 1985, la Recomendación 87 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, perdón, la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que es la que yo les he mencionado a ustedes, adopta un sistema especial en esta materia y que frente a ello es que nosotros estamos hablando hoy de un sistema de responsabilidad. También tenemos otras normas internacionales, que son las que quiero hablarles específicamente. Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil o reglas de Riad de 1990. Otras reglas también de Naciones Unidas sobre protección a los menores privados de la libertad, denominadas reglas de La Habana del 14 de diciembre de 1990. Recomendación 2003 del 2020 sobre vías para tratar la delincuencia juvenil. Si me enfoco solamente en esos tres documentos, resulta bien interesante el tema porque es ahí donde ustedes se dan cuenta que estos tres documentos no son tratados internacionales. Entonces, ahí podemos recordar un poco el tema de, de las diferentes filiaciones que están ahí. Si nosotros vamos a mirar un tratado internacional y para los casos acá en Latinoamérica se convierte obligatorio para el país que lo haya suscrito. Para algunos casos, por vía del bloque de constitucionalidad, así no se hayan suscrito esas normas,
resultan obligatorias porque son normas que protegen derechos de los menores. Entonces, ayer estuvimos hablando que son mujeres, menores, personas en condición de discapacidad y diferentes aspectos que sean de personas que estén en condiciones especiales. ¿Qué es lo que ocurre con estas directrices? Que las dicta directamente las Naciones Unidas y no son objeto de que firmen todos los estados para decir que se adhieren a esos tratados internacionales porque no tienen características de tratados internacionales. Entonces, como no son tratados internacionales, es ahí donde surge el primer problema. Entonces dice, ¿yo cómo puedo aplicar algo que tiene un contenido muy interesante? Por ejemplo, la prevención de la delincuencia juvenil, directriz de Riad o protección de los menores que ya están privados de la libertad, es decir, en la ejecución, reglas de La Habana. Entonces, lo que quiere decir es que estas directrices tienen un contenido muy importante y de hecho son normas de lo que la categoría constitucional denomina el soft law o el derecho blando. Y eso quiere decir que pese a que no son tratados internacionales, estas normas no contemplan, digamos, esa obligatoriedad para los países y las naciones de adaptarlo. Entonces, la regla que se establece dentro de ese bloque de constitucionalidad y según la doctrina constitucional que se denomina el bloque de constitucionalidad en sentido lato, significa es que los diferentes jueces pueden tomar estas directrices no como una cuestión obligatoria, sino como un parámetro de interpretación. Y ese parámetro de interpretación entonces será utilizado para otro tipo de cuestiones y por eso es que yo les explicaba que el principio de protección de los derechos de los menores es una regla de interpretación. ¿Eso qué quiere decir? Que eso como si está anclado en un tratado internacional, yo puedo darle contenido a esa interpretación de ese principio y puedo empezar a aplicar normas que son de derecho blando, de documentos internacionales, justamente para tratar la delincuencia. Entonces, si a mí como juez me llega un caso sobre menores privados de la libertad y no tengo los suficientes elementos legales o jurisprudenciales y tengo algo en estas famosas reglas de La Habana, pues la fórmula en que yo voy a incorporar esas normas será a través de ese principio que está establecido en esa Convención de Derechos del Menor y lo traigo a la legislación local vía bloque de constitucionalidad, es decir, que es un ámbito de interpretación. O tengo un artículo dentro del Código de la Infancia y Adolescencia que sea útil respecto a la ejecución de las penas y esas reglas de La Habana me amplían el contenido del mismo. Entonces, pues yo le doy un alcance justamente a través de esa interpretación, pero basado en la norma legal y le doy un mayor contenido a eso. Entonces, eso es lo que se ha denominado el derecho blando y ha tenido una discusión muy amplia en América Latina y derechos son uno de los temas que se van a tratar el próximo año en un Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se realizará aquí en Colombia justamente, y es la aplicación y el alcance de esas normas que no tienen características de tratados internacionales, pero sí que están ancladas en normas que profiere una institución internacional o acá las Naciones Unidas, pero que no adquieren esa calidad de tratado. Entonces, ese es el problema o esa es, digamos, una característica que tiene la justicia de menores, que muchas de sus normas más importantes y más especiales no son tratados internacionales. Entonces, por eso teníamos que hacer todo el recorrido de lo que hemos hecho en todos estos días para tratar de determinar qué es un tratado, qué no, por qué tengo unos principios y por qué esos principios reflejan una situación de una evolución normativa, de una evolución de pensamiento y dogmática para el tratamiento del menor, que pasamos de que es un menor de edad que tenía un tratamiento adulto y que lo metía a la cárcel porque había que protegerlo, a que tengo que evitar que llegue a la cárcel, en la prisión, porque no quiero que se afecte digamos, sus principios, su identidad, sus derechos, y todo eso está basado acá. Entonces, todo eso para explicarles que estas otras normas internacionales que no son tratados tienen una fórmula interesante de aplicación y que esa fórmula interesante de aplicación es vía bloque de constitucionalidad y por eso pues nosotros estamos aquí hablando de ese tema. También, pues existen otras que son relevantes, que son la resolución
del Parlamento Europeo sobre violencia juvenil. Y este Parlamento Europeo sobre delincuencia juvenil destaca el papel de la mujer, la familia y la sociedad. Y recuerden ustedes que ese era uno de los principios que nosotros estuvimos conversando sobre las diferentes normas de la integración de la familia en este tipo de casos. Entonces, digamos, este es un buen ejemplo del Parlamento Europeo que sienta, digamos, unas características y unas normas para este tipo de casos. Existe también la recomendación número 11 del 2008 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que marca unas pautas a los infractores juveniles que estén sometidos a sanciones o medidas de seguridad. Entonces, pues en este caso también estamos hablando sobre la ejecución de la pena. Hay otras, digamos, reglas mínimas que están establecidas en diferentes recomendaciones de las Naciones Unidas, las reglas mínimas de noviembre de 1985, es decir, ¿qué tengo que hacer como juez para estimular o para revisar cómo puede propugnarse por unas normas para menores? Está la recomendación 87 del 17 de septiembre de 1987 de la Unión Europea y la Convención de 1989, que es la Convención de los Derechos del Menor. Esas reglas mínimas de las Naciones Unidas que hablan que debe existir proporcionalidad entre la infracción y la sanción, que tengo que acudir a un principio de especialidad y ya me voy a concentrar un poquito en eso. ¿Qué pasa con ese principio de especialidad? Es que la especialidad es que exista una diferenciación de procedimiento específicamente y de protección de derechos entre el sistema de adultos y el sistema de menores. Que haya un establecimiento de derechos y garantías procesales básicos, que existan medidas privativas de la libertad como último recurso y que exista una prisión preventiva de carácter excepcional. Entonces, des en cuenta que acá ya no tenemos que hablar mucho porque finalmente son los principios que nosotros ya explicamos anteriormente y esos principios lo que hacen reflejar es todo lo que es el ámbito de internacional de tratados y de documentos internacionales que están dando unas pautas de aplicación para la justicia de menores. Y finalmente, des en cuenta catálogo de medidas que sean lo más amplias y que se presiden por los principios de reeducación y de reinserción. ¿Sobre qué habíamos visto eso? Principio de educación, principio de integración familiar, principio de que esté integrado también con la sociedad y ese catálogo de medidas, por eso les decía, eso es muy interesante para quienes son jueces o funcionarios de la justicia de menores, no solamente se enfoca en que la consecuencia de un acto A es B, sino que tiene un catálogo mucho más amplio que puede adornar porque lo que se busca es mejorar ese esquema del menor y des en cuenta un principio, un fin de la pena, la reinserción. Entonces, de acuerdo con eso, pues nosotros podemos realizar muchas cosas. ¿Qué dice la recomendación 87 del Consejo de Europa? Que se tiene que desarrollar una política eficaz respecto a la prevención de la delincuencia juvenil. Es decir, principio de prevención. Aquí hago una aclaración. ¿Qué es lo que también han buscado todos los tratados internacionales en la materia? Que eso ha sido, digamos, de alguna manera compleja para este tipo de actos. Lo que se busca con los diferentes normas, por ejemplo, de la infancia y adolescencia y en el ámbito de una política criminal bien concebida, es que no exista, o sea, que es tratar de evitar que el menor llegue a la comisión de un delito. Si llega a la comisión de un delito, pues ahí tienen que aplicarse una serie de medidas que sean de alguna manera ponderadas para tratar de que ese menor se resocialice. Entonces, muchas de las normas internacionales pues hablan no solamente del ámbito procesal, o de ejecución, como lo mencionábamos ayer, sino una fase primaria y esa fase primaria pues está relacionada con la prevención del delito. Entonces, justamente parte de todas esas recomendaciones es cómo los estados crean una política eficaz respecto a la prevención de la delincuencia juvenil.
También que se base en unos principios de mínima intervención, evitando en la medida de lo posible que exista una vía judicial para los menores. Eso lo han tratado también diferentes instrumentos internacionales y es que lo que se busca es que evite que el menor se trate un proceso judicial, porque, digamos, existe también esa previsión, porque el sistema judicial, como ustedes bien saben, es un sistema duro, es un sistema severo, y lo que podría también ocurrir, atentando con la dignidad del menor, es que ocurran escenarios de revictimización, es decir, el sistema penal no resulta el tratamiento más idóneo para este tipo de casos. Y como no resulta el tratamiento más idóneo, entonces se preferirá en algunos casos, pero pues eso ha sido muy difícil de implementar, algunas cuestiones de orden administrativo para que en esa medida administrativa exista, digamos, un control para hacer que el menor se resocialice, pague por sus actos, pero que tenga, digamos, estos principios que estamos hablando. Es algo muy difícil de concebir, no he visto, digamos, el primer sistema que se encargue de eso, sino que más bien interactúa es que lo administrativo resulta secundario frente a lo judicial o subsidiario, es decir, que la justicia lo reenvía a ese sistema, pero muchas veces para ejecución de la pena. Entonces, resulta un poco complicado. Propugna por un establecimiento de un sistema de garantías procesales. La publicidad debe ser restringida las actuaciones justamente por la intimidad del menor. Medidas de internamiento pues deben ser las últimas y separados de los adultos. Detención provisional se debe dar a infracciones muy graves y un abanico de medidas. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nosotros teníamos acá en las reglas mínimas de las Naciones Unidas están reflejadas en la recomendación 87 del Consejo de Europa. ¿Qué tiene, digamos, la famosísima Convención Internacional de los Derechos del Menor? Pues responde a unos principios básicos que ya hemos visto: igualdad, interés superior, derecho a la vida. Existen varias reservas a esos derechos y algunas cosas. Nosotros habíamos dicho que existían, digamos, algunos países que no lo habían suscrito o que le habían hecho reservas. Entonces está Singapur, Canadá, Australia, Suiza, Reino Unido. Frente a algunos temas, por ejemplo, la restricción de la libertad, está Francia, Mónaco, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Países Bajos y Alemania. Entonces, lo que ocurre, digamos, en estos casos es que exista, digamos, por así decirlo, una lógica que todos estemos internacionalmente armonizados en el mismo esquema, pero eso no es posible porque no todos hemos suscrito o han suscrito de la misma manera ese convenio. Quiero mostrarles también otros ejemplos de los resultados de la falta de aplicación o la falta de univocidad de las ideas en infancia y adolescencia. Un aspecto primordial, y digamos que lo tratan ya todos estos esquemas internacionales. ¿Cómo se trata el esquema de infancia y adolescencia? ¿Cuál es el esquema de juzgamiento? A través de códigos y a través de leyes. La norma internacional indica que se preferirá o se deberá tener un sistema de códigos porque tiene un aspecto procedimental importante y ese aspecto procedimental pues resulta relevante a la hora de la determinación de los juicios de menores porque tiene esa perspectiva y esa óptica de los derechos al menor. Parte de esa normativa está en países como Perú, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Colombia. Leyes especiales: Costa Rica, Panamá, Chile, México, Argentina, España, El Salvador. Es decir, no han contemplado un código, sino una ley especial que lo haga y pues lo que se prefiere, como les digo, es el código. ¿Qué legislaciones hay en estas materias? Código de los Niños y Adolescentes del 2003 de República Dominicana, el Código de la Infancia y Adolescencia en Colombia es del 2006, Código de la Responsabilidad para Adolescentes en Perú, 7 de agosto de 2000, Ley 27337, Código de la Niñez y Adolescencia en Honduras, Decreto 73 del 96, Código de la Niñez y Adolescencia en Nicaragua de 1998. Código del Niño al Niña Adolescente en Bolivia del 99, Ley 1685 del 2001 en Paraguay,
ley del 23 de diciembre de 2012 en Ecuador, Código de la Niñez del 7 de septiembre del 2004 en Uruguay. Solamente des en cuenta que el código más antiguo, que es el de Bolivia, que tiene, digamos, un sistema tutelar, entonces tiene esos problemas, se contempla desde hace aproximadamente 25 años. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro desarrollo 2000, 2006, 96, 98 es más o menos reciente. Es decir, que la Convención del Derecho del Menor, inclusive en legislaciones que fueron posteriores a ella del 89, siguen conservando patrones e ideas que están ancladas en el modelo tutelar. Y eso resulta problemático porque entonces todavía se sigue violentando la normativa internacional que acabamos de ver, pero además genera un problema mucho mayor, y es que se sigue tratando al menor como si fuera un inimputable y desencuentra el problema de la culpabilidad que ello trae. Alguna vez algún experto y ex magistrado de la Sala de Casación Penal acá de la Corte Suprema de Justicia de Colombia decía: yo puedo demostrarle eso al sistema interamericano, el incumplimiento de todos esos deberes contractuales que nosotros estamos hablando y que empezamos charlando de la Convención Americana, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y toda esa normatividad pues tiene, digamos, una lógica y una razón de ser. Si yo demuestro que estoy aplicando una sanción penal sin cumplir con todos estos requisitos, perfectamente podríamos ganar demandas ante el sistema interamericano diciendo que por control de convencionalidad, ojo con eso, es decir, convención versus ley, no empatan porque no tienen, digamos, esos principios, pues yo puedo de alguna manera hacer un control de constitucionalidad y puedo sacar normas del sistema porque no compaten, no tienen esa compatibilización. Entonces resulta interesante que nuestras legislaciones, pese a que han ido avanzando en el tema, se han quedado un poco rezagadas en las tesis y en las teorías que están utilizándolo, y por ende a veces en las mismas instituciones que manejan ese mismo tipo de procedimientos. Entonces, ejemplo, Brasil 1990, ley 40 del 99 de Panamá, es una ley bastante difusa, es un sistema tutelar totalmente absurdo en Panamá y no hay propuestas para hacerlo, y des en cuenta que no es un código sino una ley. Decreto 863 de El Salvador del 94, Ley de Justicia Juvenil de Costa Rica del 96, Ley de Adolescentes de noviembre de 2005 en Chile. Des en cuenta que los países que no han contemplado códigos sino leyes especiales o decretos son mucho más viejas, y es porque responden a esa falta de necesidad de ese tipo de actos. Eh, Hay un aspecto que también quería resaltar con ustedes ya para ir cerrando esta conferencia, y es que la justicia de adolescentes también refiere que exista un juez de ejecución de penas de adolescentes, es decir, de esa sanción penal. La pregunta es, ¿quién vigila la pena del adolescente? Entonces es ahí donde uno empieza a preguntarse, no, pues el juez de ejecución de penas, justamente. Digo, pero si yo no le impongo una pena a la justicia adolescente, pues ¿quién vigila? Entonces, muchas veces, como en el caso colombiano, no existen jueces de ejecución, sino se lo delega a la entidad administrativa, en el caso de Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que más o menos se encargue lo que pasa. Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, a veces esa cuestión? Que en algunos esos esquemas administrativos funciona bastante bien, en otros no tan bien, y eso permite que el esquema penal le tenga una ruptura y lo reenvíe a la parte administrativa, y yo, ya hice lo que estaba necesario, chao, para de contar, y en algunos casos lo asume un juez de ejecución, pero lo entiende como si fuera una pena. Y si es una pena, pues está equivocado porque justamente estamos hablando de sanciones pedagógicas. ¿Dónde no existe juez de ejecución? Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Brasil, Honduras, Uruguay, Chile, Colombia, España. ¿Y dónde existe? Guatemala, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Paraguay y El Salvador. Entonces, démonos cuenta que todavía tenemos disparidad de conceptos en Latinoamérica. Yo creo, digamos, ya para no hablar más de tantas legislaciones y de cada uno de los códigos penales que nosotros tenemos acá, que podemos sentar una conclusión
de de todo lo que nosotros hemos hablado en estas horas ayer y hoy. Y es lo siguiente. Pese a que nosotros hemos avanzado de alguna manera bastante positiva con todos los jueces de infancia y adolescencia y que hemos, digamos, establecido una muy buena relación entre la diferente evolución de todo esto eh, con, con todo digamos, lo trasegado y lo vivido, nos queda una reflexión más profunda que es tratar de insistir y de mejorar muchos de estos temas con, con el conjunto de mejoras para tratar de hacer un sistema de infancia y adolescencia más compatible con la legislación internacional. Ya hemos visto que la compatibilidad se basa en unos principios. Muchos de los países que mencionamos no tratan esos principios y eso también deviene en que si el juez o el funcionario de infancia y adolescencia no comprende que es un sistema distinto del penal ordinario, pues vamos a tener problemas porque no tiene la sensibilidad necesaria para la aplicación de las normas internacionales, de la asimilación o el entendimiento correcto de todas estas normas para que se refleje en una sanción pedagógica adaptada a cada ser humano. Si no entendemos que cada uno de los individuos pretende buscar una relación simétrica, coherente, y que cada menor comete los delitos no por su expresa voluntad, sino porque responde a una situación social, es por eso que nosotros tenemos que mirar que responde un modelo de justicia restaurativa. Y si no comprendemos que existe esa justicia restaurativa, pues todos esos procedimientos, avances y demás, pues prácticamente se van a ir a la basura. Entonces, digamos que el objetivo de toda esta conferencia, y por eso yo les establecí unos objetivos, y yo les decía anoche, no quiero resolver estas dudas, sino más bien que alimentemos esas dudas y esas inquietudes para que nosotros podamos aportarle al sistema desde cada uno de nuestros países, de nuestras funciones, sean judiciales, sean del Ministerio Público, sean desde la academia, sean desde el litigio, que nosotros nos alimentemos y que todos estemos trabajando bajo esa misma concientización de que es un esquema diferente, que responde a un esquema de justicia restaurativa, que comprende unos principios, que estamos trasegando por una historia y que tenemos que reconocer es algo reciente y relevante, y frente a lo que sea reciente en esa materia, pues también nosotros tenemos que participar en ese desarrollo, en esa materia, y por eso es que todos esos estándares internacionales nos ayudan, que tenemos que también tratar de solucionar el tema de la culpabilidad y que ese problema, como otros que genera el sistema, son los que tenemos que seguir comparando en esta evolución del sistema. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Les agradezco a ustedes su asistencia, eh, su colaboración, y bueno, espero que nos podamos reunir en una próxima oportunidad. No sé si tienen alguna pregunta que quieran plantear. Se les invita a todos los participantes si hay alguna pregunta para el doctor. Doctor, creo que no hay preguntas. Bueno, espero que sea porque ya quedó claro y no porque estamos confundidos. Pero Sí, entonces, doctor, muy interesante el tema, escuchar sobre la culpabilidad en menores. Y actualmente, como es una modificatoria nuevo para los procesos penales, creo que es muy importante saberlo. de acuerdo, sí, es un tema bastante amplio, sobre eso pues hay un artículo que yo escribí justamente en un texto peruano, pero pues si quieren se los puedo reenviar para compartirlo para quienes tengan interés. Sobre la modificatoria que hubo, de, Sobre el tema de sobre- la culpabilidad exactamente, y pues si me quieren escribir, ese es mi correo para cuestiones académicas, y pues bueno, les agradezco que se hayan conectado el día de hoy, y cualquier cosa o cualquier inquietud, pues quedo atento a ello. Mil gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por su ponencia. Gracias.
Lo mismo para ustedes. todos los participantes. Gracias.